Estamos con Adrián Vogel, el cual está trabajando en Forestal Argentina en una situación muy particular, que es tomar las forestaciones que se han hecho una tala rasa y hay que volver a forestar. Bueno, Adrián, este primer módulo de charlas que 3 empresas hablaron de esta problemática o de esta tecnología que hay que usar. Contanos un poquito cuáles son las mayores dificultades que hay cuando una empresa tiene que hacer la tala rasa y luego tiene que volver a hacer una forestación. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo te va? Saludarte a vos y a tu audiencia. Bien, sí, como bien decías, trabajo en Forestal Argentina, una empresa que tiene campos sobre la Ruta 14, desde Virasoro hasta Concordia, pasando por Paso de los Libres, y en la zona centro de Corrientes, Ruta 22, Concepción, Chavarría, San Miguel. Efectivamente, me toca a mí, al área que administro, donde cuento con un número importante de colaboradores, realizar la reforestación de los activos que la empresa tiene en la zona. Como bien decías, una cuestión es forestar un campo donde tomás un campo natural y realizás todas las labores técnicas para instalar el bosque, y por otro lado, la reforestación, que viene a ser volver a plantar luego de ciclos de cosecha. Estamos hablando hoy de segundos ciclos, tercer ciclo de cosechas, genera una dificultad extra sobre todo para la habilitación del sitio, porque como bien decías, quedan residuos de cosechas, no todos se pueden comercializar por diferentes motivos, por falta de demanda, por la lejanía de los centros de consumo que hacen inviable la compra o la comercialización. Bueno, ahí nos toca a nosotros utilizar diferentes técnicas para realizar la habilitación de sitios. Básicamente lo que hacemos es administrar la biomasa que queda en terreno y tratar de acomodarla para poder instalar la planta. Existen técnicas de ordenamiento manual cuando queda poco residuo, ordenamiento mecanizado con equipos, con tractores, con despejadores, y en algunos casos se puede utilizar el fuego como una herramienta para reducir el volumen. El fuego como herramienta puede ser útil, pero debe ser utilizado en diferentes circunstancias y en diferentes momentos. Hoy hay una ley que habilita las quemas, pero que te permite hacerlo cuando las condiciones de índice de peligro de incendio son bajos, y la empresa lo que hace en ese caso es solicita el permiso, indica todos los elementos que va a tener disponible para realizar una quema controlada, y una vez habilitada y dadas las condiciones, esa actividad se puede hacer. Ahora, en términos de qué representa la quema controlada cuando vamos a plantar, y no podemos quemar más del 10-15% del área total a plantar en cada año, así que es una herramienta más. Y sí nos basamos mucho en lo que son los despejes mecanizados, que es una herramienta fundamental. Dado que ustedes tienen campos en tantos lugares, seguramente tienen tanto pino como eucalipto. ¿Cuál es el más sucio, entre comillas? Sí, en realidad sí, tenemos campos, como decía, sobre Ruta 14, plantaciones en suelo rojo, tenemos plantaciones en suelos en malezales, tenemos plantaciones de pino y eucalipto, tenemos más pino en la zona de la Ruta 22. En realidad el residuo que queda es la parte fina del árbol. Normalmente las industrias compran hasta 15 centímetros en punta fina, y lo que cuesta más ubicar es los diámetros menores, que van hasta 8. Si estás cerca de un centro de consumo, una planta de bioenergía, alguna planta que compre triturable, la vas a poder ubicar. Pero la demanda es compleja, y entonces, de acuerdo a la época del año o al momento de la economía, podés ubicar más o menos ese producto. Siempre la parte fina y la parte de la copa es lo que queda en el campo y lo que no se consume. Eso se descompone después, se transforma en materia orgánica y aporta a la calidad del suelo, a los nutrientes, a la fertilidad del suelo, digamos, materia orgánica. Pero sí, tenemos que hablar de qué es lo que queda, son o árboles torcidos que tengan alguna dificultad, bifurcados, y toda la parte aérea de la copa.
Una de las cuestiones que a mí me parece interesante saber es ustedes ese residuo que están despejando, pero quedan los tocones de las plantas, queda un montón de material que no, en teoría se descompone muy rápido, pero en la práctica no, porque además dificulta la mecanización. Esto está contemplado, donde se puede mecanizar, se mecaniza, y si no, ¿qué otra cosa tienen que hacer? Sí, nosotros generalmente, a ver, tenemos que diferenciar lo que es pino y eucalipto. El pino se descompone rápidamente y entre un ciclo y otro ciclo, generalmente ya está descompuesto ese tocón y se puede mecanizar sobre él. Se pasa a rastra o se prepara en la entrelínea, es decir, plantamos a 4 metros, a 5 metros, 6 metros. Para el segundo ciclo ya podemos preparar la entrelínea y mantenemos la densidad que estamos pensando y la distancia entre líneas. Con el eucalipto pasa un poco distinto porque, digamos, son ciclos más cortos, 10, 12, 14 años, y cuando tenés que volver a hacer el segundo ciclo todavía no está descompuesto. Entonces, estratégicamente lo que tenemos que hacer es, cuando vamos a planificar una plantación, ya tenemos que pensar en la distancia que vamos a plantar, la distancia entre líneas sobre todo, para poder mecanizar la segunda rotación y la tercera rotación y no tener el inconveniente. Tratamos de preparar suelos, siempre armar camellones o subsolados si son suelos altos, pero si no se puede mecanizar, lo que hay que hacer es una plantación manual, jalonar y plantar con preparación de suelo, con movimiento, con palas. Digamos, es una técnica que se trata de evitar, pero que sí todavía se utiliza si las condiciones de terreno no te permiten mecanizar. Relativamente, ¿cuál es la incidencia del costo de preparar el suelo en estas circunstancias con respecto a lo que sale a implantar? A ver si se entiende. No es un campo nuevo, no. Relativamente tu trabajo con respecto a lograr una plantación nueva, ¿cuánto inciden los costos? Toda la parte de habilitación de suelos, de sitios, tenemos que pensar que los costos de plantar pino y eucalipto son distintos, porque tienen distintas técnicas. El costo del plantín es distinto y tiene algunos componentes de control de maleza y fertilización, si lo vas a hacer, que lo hace distinto. Pero podríamos hablar de un 30% del costo va directamente relacionado a lo que es la habilitación de sitio. Y eso, si estamos hablando de una plantación que no hacemos rápidamente después de la cosecha, sino que esperamos un año, 2 o 3, o se han incendiado o han ocurrido algunas cuestiones, bueno, esos costos tranquilamente se duplican y en esa proporción también aumenta el costo de instalar el bosque. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. A vos, saludo a tu audiencia.